Perfecto. Bueno, vamos a iniciar la clase, vamos a retomar la clase anterior y vamos a ir a comenzar con la competencia ordinaria en la justicia provincial. Esto lo vamos a pasar rápido porque ya lo vimos, o sea que competencia ordinaria de la justicia provincial del fuero civil en la organización de la justicia provincial. Recuerden que ya vimos cuáles eran las jurisdicciones y cuáles eran los juzgados que tenemos en la provincia. La competencia en la clasificación la habíamos visto que era por territorio, por materia, por cuantía y por grado. Habíamos visto que la competencia territorial, que la tenemos en el artículo 4, y que nos habla, el título del artículo dice prorrogabilidad de la competencia, pero en definitiva lo que prohíbe, que dice puede prorrogarse, es la jurisdicción por convenio de partes a jueces extranjeros según las leyes de fondo. O sea que cuando las leyes de fondo lo permiten, se puede hacer esta prórroga de jurisdicción. Prorrogar la jurisdicción es prorrogar la potestad de administrar justicia. No lo es cuando en los casos de jurisdicción exclusiva, como son en las cuestiones de derecho privado, y se complementa esta competencia por territorio con el artículo 6, que nos da cada uno de los casos cuáles son las posibilidades que tenemos para elegir la competencia en la competencia territorial. O sea que el principio general es que siempre la competencia territorial la va a marcar el domicilio del demandado, pero de acuerdo a los distintos casos que se nos vayan planteando, vamos a poder elegir o el domicilio del demandado, o el domicilio, o el lugar del hecho, o el lugar de cumplimiento de la obligación, o el cumplimiento del contrato. Esto ustedes lo van a encontrar en el artículo 6. Acá habíamos dejado la clase pasada y habíamos dicho que la competencia territorial es prorrogable. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si las partes lo consienten o las partes lo contratan, se puede prorrogar la competencia territorial, salvo las excepciones previas previstas en las leyes de fondo, este código u otras leyes especiales. Entonces, el principio general es que la competencia territorial es prorrogable, a diferencia de las que son improrrogables, como es la competencia en razón del grado, de la materia y la cuantía, salvo los casos de conexidad y accesoriedad o fuero de atracción, ya que cuando hay cuestiones conexas, se pueden invocar en la presentación de la causa y se van a tramitar ante el mismo juez competente. O por el fuero de atracción cuando los procesos universales atraen a los procesos individuales. Esta improrrogabilidad también está legislada con respecto a los contratos de consumo, a las garantías hipotecarias y a los contratos prendarios celebrados en la provincia y en los domicilios y los bienes grabados se encuentren registrados en Mendoza. O sea que si se celebra un contrato de consumo o un contrato hipotecario o un contrato prendario, que es lo que le dieron origen a esta prohibición que impone el código actual, es que a veces se celebraban contratos donde se prorrogaba la jurisdicción a otra provincia o a otros juzgados distintos del domicilio del demandado. Entonces, a los efectos de proteger a estos tipos de contratos y que le sea de más fácil acceso a la justicia al demandado y pueda contestar su demanda, es que el código ha declarado improrrogable en estos casos particulares la competencia territorial. La competencia atribuida a cada tribunal no puede ser delegada, solo comisionar. O sea, ¿qué quiere decir? Que la competencia va a ser fijada, ya sea por cualquiera de las clasificaciones, y cuando el juez necesite la colaboración de otro juzgado o de otro tribunal que no sea el de su jurisdicción, va a poder comisionar a otro juez
para que realice actos procesales. Por ejemplo, tomar un testimonio, realizar una inspección judicial, tomar una declaración personal. Entonces el juez lo puede comisionar a otro juzgado, pero esto no lo hace perder su competencia. Para su determinación debe tenerse en cuenta el artículo 6, o sea que todas las cuestiones de competencia territorial las vamos a ver detalladas en el artículo 6. Esto se los dejo para que ustedes lo lean porque están especificadas cada una de los casos que se van a litigar. O sea, si son títulos, si son daños, acciones derivadas de responsabilidad civil, si son sucesiones, si son procesos universales, si son causas provenientes de los de deudas impositivas que son para los tribunales tributarios, los tenemos detallados. Entonces cuando tenemos que determinar una competencia territorial, tenemos que leer minuciosamente el artículo 6. Después tenemos la competencia por materia. Esta también ya la habíamos visto en la clase anterior, y el código las distingue entre los juzgados civiles y los juzgados de paz letrada. Yo les había dado la organización de la justicia, pero quería resaltarles que los juzgados civiles tienen asiento en la cabecera de la primera circunscripción, o sea que en la primera circunscripción solo hay jueces civiles con asiento en la ciudad de Mendoza, pero su competencia territorial es en toda la primera circunscripción. En la segunda circunscripción hay juzgados civiles, en la ciudad de San Rafael y en Alvear. Y en la tercera circunscripción hay juzgados civiles en la cabecera de la circunscripción, que es la ciudad de San Martín, y uno en Rivadavia. Y en la cuarta circunscripción solo hay juzgados civiles en Tunuyán. Y los juzgados de paz letrado, ustedes han visto que yo acá les he puesto juzgados de paz letrado y ley 8.279. A estos juzgados el código los ha denominado juzgados de paz letrados provinciales y juzgados de paz letrados departamentales. ¿Por qué? Porque en la antigua organización de la justicia y según la Constitución teníamos los juzgados de paz letrados y los juzgados legos. Los juzgados de paz letrados son los que tienen asiento en la primera circunscripción en la ciudad de Mendoza. Y el resto de los departamentos de la primera circunscripción tenían juzgados de paz lego, los que se transformaron en paz letrado conforme a la ley 8.279. Entonces, todos los juzgados de hoy paz letrado que están en los departamentos de la primera circunscripción, como sería Luján, Chacras de Coria, Uspallata, Maipú, Fray Luis Beltrán, Villanueva, Lavalle, La Cera, son juzgados de paz letrados departamentales según el código que fueron creados por esta ley 8.279. En la segunda circunscripción tenemos también 5 juzgados de paz letrados departamentales, que serían los que están en Alvear, en Malargüe, en Montecomán, y bueno, no sé si me queda alguno, pero los de paz lego son los que son paz letrados departamentales ahora. En la tercera circunscripción tenemos estos juzgados en Palmira, Junín, Santa Rosa, Las Catitas y La Paz, que son juzgados de paz letrados departamentales en la actualidad. Y en la cuarta tenemos en Tupungato, en San Carlos, y el juzgado de paz letrado que tiene asiento en la cabecera de la circunscripción sería un paz letrado provincial, porque eran de los que existían
y no fueron transformados por la ley 8.279. Esta organización de los juzgados se las menciono a los efectos de que tengan una idea de la cantidad de juzgados que hay distribuidos en la provincia y que fueron transformados con un principio de acercar la justicia hacia los departamentos y hacia los demandados, o sea, que tengan la posibilidad de poder contestar sus demandas y ejercer, y que se desarrolle el debido proceso. Entonces, de estos juzgados civiles y juzgados de paz letrados y paz letrados departamentales, los vamos a comparar con respecto a esta competencia por materia. En primer lugar, tenemos la competencia de responsabilidad civil. Lo tienen los juzgados civiles y en este caso se suma la competencia por valor. La competencia por valor, que sería la cuantía hasta 20 juz. Y la responsabilidad civil hasta 20 juz la tienen los juzgados de paz letrado, tanto provinciales como departamentales. Entonces, que acá tenemos una división de competencia por materia y de una diferencia de competencia por cuantía. También los tenemos diferenciados por estas dos competencias de materia y de cuantía a las relaciones de consumo, cuando son más de 20 juz y cuando son hasta 20 juz. Y a su vez, en los juzgados de paz letrados, en ambos juzgados de paz letrados, ustedes ven acá que yo he puesto procesos de pequeñas causas, que estos son hasta 3 juz. O sea, que la competencia por cuantía de las cuestiones de consumo son de 1 a 3 juz a los juzgados de paz letrado y se tramitan por proceso de pequeñas causas. De 3 juz a 20 juz son relaciones de consumo de menor cuantía y se tramitan por el proceso de consumo. Y los de más de 20 juz se tramitan por el mismo proceso de consumidores, pero se tramitan ante el juzgado civil. O sea que esta es la materia que tenemos dividida en 3 categorías de procedimientos y que comparten los juzgados civiles con los juzgados de paz letrada. Y no tenemos otra cuestión por materia que las divida por materia y por cuantía. Después, entonces los juzgados civiles además tienen competencia en las acciones reales y posesorias, o sea, todas aquellas acciones que provengan de los derechos reales. También tienen las acciones derivadas de los contratos civiles y comerciales sin importar su monto. Fíjense que el Código Nuevo lo ha aclarado expresamente, porque esta era una competencia que tenían dividida los juzgados de paz letrado y los juzgados civiles por cuantía. Pero en el Código actual, las acciones derivadas de contratos civiles y comerciales, sin importar su monto, son competencia de los juzgados civiles, a excepción de las cuestiones de consumo que hemos visto que ya tienen su atribución de competencia, además de la materia, por la cuantía. También son competentes los jueces civiles en las cuestiones sucesorias, en los amparos y en los procesos de ejecución y sentencias y laudo de todas aquellas cuestiones o aquellas sentencias que el juzgado sea competente por la materia. A diferencia, o sea, de los juzgados de paz letrados, que vamos a ver cuáles son la competencia por materia exclusiva que tienen. Son las acciones de desalojo derivadas de los contratos de comodato, de locación, usufructuante y usufructuario. O sea que en estas causas lo que está determinada, la materia es por el objeto de lo que se va a pretender, que es la restitución del uso y goce de un bien determinado, y no para discutir un derecho real o una acción posesoria. O sea que siempre va a derivar de acciones personales y no de acciones reales.
Además, tenemos todas las cuestiones derivadas de los contratos de locación. ¿Qué es lo que qué significa esto? O sea, si hemos dicho la acción de desalojo, que provenga de la locación, del comodato y el usufructo. Pero el contrato de locación, a su vez, trae otras derivaciones, como es el incumplimiento de los cánones mensuales, como la acción de desalojo por las cuestiones y causales del Código Civil, por los daños y perjuicios que deriven del contrato de locación. O sea, todas estas cuestiones son sin tener en cuenta el monto, son de competencia exclusiva de los juzgados de paz letrados. Después tenemos cuestiones que deben tramitarse por los procesos de estructura monitoria. En estos casos son todos los títulos que traen aparejada ejecución. O sea, todos los títulos derivados del derecho comercial, del derecho civil, y de aquellas obligaciones que se puedan llevar a una estructura monitoria son competencia exclusiva de los juzgados de paz letrados sin tener en cuenta el monto. Este también es una diferencia del código actual porque en el código derogado, en todos estos trámites que de los títulos se tenía en cuenta también la competencia por valor y hoy no hay competencia por valor, sino que es competencia exclusiva por materia de los juzgados de paz letrados. También van a ser competentes en las ejecuciones de sentencias y laudos dictados en causas de su competencia, o sea, que si se ha sometido a un laudo o se ha dictado una sentencia que tenga relación con cualquiera de las materias de competencia exclusiva de los juzgados de paz, la ejecución de esa sentencia o del laudo va a ser competencia exclusiva del juzgado de paz letrado. Y el código actual les ha asignado también estos procesos de pequeñas causas que son para aquellas cuestiones entre vecinos o de consumidores menores a 3 juz. Y los demás asuntos creados por ley es lo que le ha asignado a los juzgados de paz lego, que fueron transformados en paz letrado, y así hoy tenemos que la ley contravencional les han asignado la competencia a estos juzgados de paz letrado. Esta competencia la tienen los juzgados transformados por la ley 8279 y no la tienen los juzgados de paz letrados provinciales que denomina el código. Además, los juzgados de paz letrados departamentales tienen competencia según el artículo 5 y 6 de la ley 8279, que son en las cuestiones urgentes de familia, en las cuestiones urgentes de sucesiones, en el reclamo de laborales por falta de pago de sueldos, cuando realmente se deja de pagar el sueldo y lo único que se reclama son los sueldos que se le han asignado, tienen facultades administrativas de certificación. Todas estas competencias la tienen los juzgados de paz letrados departamentales y no los juzgados de paz letrados provinciales. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna pregunta de estas diferencias de competencia por materia? Bueno. Además, sí. Entonces, todo esto que nombró último solamente tienen competencia los departamentales. Los departamentales, exactamente. Ahí va la diferencia. Exacto, fíjense que el código dice, cuando habla de la competencia de los juzgados de paz letrados provinciales, da todas estas posibilidades o determinaciones de la competencia por materia. Y cuando se refiere a los juzgados de paz letrados departamentales, dice que tendrán la competencia de los juzgados de paz letrados, que arriba se han mencionado,
Además, la competencia que les asigna la ley 8.279 y los demás competencias que se le asignen por ley. O sea que la competencia de estos juzgados ha quedado como abierta. O sea que si por ley se creara alguna cuestión por materia o se les asigna una competencia por materia, se les puede agregar a estos juzgados de paz letrados. El motivo es el que ya les decía, que la justicia esté cerca al justiciable. O sea, cuando no teníamos esta organización de justicia, los juzgados de paz legos tenían una competencia muy mínima. Entonces, dentro de las circunscripciones, los juzgados de las cabeceras de las circunscripciones que tenían competencia en toda la circunscripción estaban recargados porque por el monto era muy ínfimo la competencia de estos juzgados de paz. Entonces, la gente tenía que desplazarse mucha distancia a los efectos de ejercer su legítimo defensa. Entonces, al equipararlos a los juzgados de paz lego en juzgados de paz letrado, los han equiparado también en la competencia. Profesora, pero se puede decir entonces que tienen una competencia mucho más amplia que los jueces de paz letrados provinciales. Exactamente. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué estos juzgados le han dado más competencia que a los juzgados de paz letrados provinciales? Porque los juzgados de paz letrados provinciales, que ha llamado el código, o sea, no tenían este nombre, eran juzgados de paz letrados nada más, el código les ha asignado este nombre en la distribución de competencia, están en las cabezas de las circunscripciones, o sea, tienen asiento en la cabeza de la primera circunscripción, de la segunda, la tercera y la cuarta circunscripción. Entonces, junta en la organización de la justicia, en ese ámbito territorial, también hay juzgados de familia, están los juzgados civiles, o sea que si tiene que cualquier persona recurrir a pedir una medida urgente de familia o de una sucesión, va a recurrir al juzgado competente por su materia y originario, que serían los juzgados civiles, pero a los efectos de arrimar al justiciable una justicia rápida, se le han dado todas estas medidas anticipadas y cautelares con respecto a temas que le corresponden a los juzgados de familia y que le corresponden a los juzgados civiles. Gracias, profe. Bien, vamos a seguir con la competencia por materia. Entonces, en la competencia por materia también tenemos descritos en el código los juzgados concursales y de quiebra. La competencia de estos juzgados son en las causas de la ley 24.522, que es la ley de quiebras y concursos nacionales, que prácticamente tiene establecido el procedimiento que se debe seguir. Ustedes, si buscan en el código nuevo, van a ver que no hay norma de los procesos concursales ni de los procesos de quiebra, sino que se aplica directamente la ley nacional porque es una ley de contenido sustancial y procesal. También van a intervenir en las causas recibidas por el fuero de atracción, o sea, como es un proceso universal y va a atraer a causas que se están tramitando tanto en los juzgados civiles como en los juzgados de paz o cualquier otra cuestión que sea de contenido de acción personal de contenido patrimonial contra el deudor, van a ser atraídos en el fuero de atracción entonces a estos expedientes que va a recibir el juzgado concursal, lo va a hacer por el fuero de atracción y va a tener competencia para resolver las cuestiones. Y el nuevo código nos ha agregado los concursos de personas humanas que no realicen actividades económicas organizadas, que está a partir del artículo 395 y siguientes del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Esta es una creación provincial con la redacción del nuevo código que su competencia radica especialmente con los consumidores endeudados.
Por eso dice de personas humanas que no realicen actividad económica. O sea que es un procedimiento universal, similar y respetando las normas genéricas de la ley concursal, pero que ha sido introducido en nuestro código por la nueva redacción del código. Además, tenemos a los jueces tributarios. Ante los juzgados tributarios, la competencia es para los juicios de apremios, los procesos de ejecución fiscal y las causas que dispongan leyes especiales. ¿Qué debe entenderse por esto? O sea, que este principio de competencia de tribunales exclusivos son a los efectos de ejecutar en esos tribunales todas aquellas boletas de deudas que sean emitidas por el Estado o por entes autárquicos o autónomos del Estado a los efectos de cobrar estas acreencias. Los títulos que se tramitan en los juzgados ante los juzgados tributarios son títulos que por lo general son creados por el acreedor, no por el deudor. O sea que el acreedor dice cuánto se le debe y se hacen las ejecuciones. En su mayoría son ejecuciones fiscales que provienen de ATM de la provincia, todos los impuestos provinciales y aquellos entes autárquicos que tengan autorizada la emisión de boletas con carácter de título ejecutivo. No cualquier persona puede ir a litigar a los juzgados tributarios. Estos tienen asiento. Hay 3 juzgados tributarios que están trabajando en una gestión tributaria con asiento en la primera circunscripción. Hay uno en la primera circunscripción. En la cuarta circunscripción, el juzgado de paz letrado tiene la competencia acumulada de las cuestiones tributarias, y en San Rafael hay un juzgado tributario, y en Alvear el juzgado de paz tiene acumulada la competencia del tributario. Y en la tercera circunscripción hay un juzgado tributario, que es reciente, es con creación del año 2008, porque también tenía la competencia acumulada con los juzgados de paz letrados. Estas son todas las competencias por materia que nos determina el Código Procesal Civil. Vamos a ir entonces ahora la competencia por valor. ¿Les ha quedado alguna duda de la competencia por materia? Sí. Bien, vamos a seguir entonces con la competencia por valor. Esta competencia por valor la tenemos en el artículo 7 del Código Procesal Civil y Tributario, y comienza dándonos una unidad de medida. La unidad de medida que fue creada en este nuevo Código Procesal es el juz, y el valor del juz es 1/10 del valor del sueldo de un juez de primera instancia. Y este valor lo va a determinar en forma anual la Corte en el mes de diciembre por acordada. O sea que al valor que tenga un sueldo de un juez de primera instancia al 31 de diciembre de cada año, 1/10 parte va a ser el valor del juz. Y el valor del juz no solo ha sido utilizado para determinar la competencia por valor, sino que también en las multas, en las sanciones que se han aplicado, que se deben aplicar en el código, se usa esta unidad de medida que el Poder Judicial ha dado en llamar juz. ¿Cómo? Es 1/10 del valor del sueldo básico de un juez de primera instancia. En la actualidad,
los tenemos regulados en la acordada 29.931 y el valor del JUS es de 28.561,19, que es una décima parte del valor del juez de primera instancia. Todos los años se dicta la acordada en el mes de diciembre o comenzado los primeros días de enero, a los efectos de determinar las competencias, se determinan los honorarios. La nueva ley de honorarios también utiliza la medida de JUS para fijar los mínimos y los máximos, o sea que no solo se ha creado esta unidad de medida para la competencia por valor, sino para todas aquellas cuestiones procesales que estén medidas o que tengan un mínimo o un máximo, va a ser siempre en base a esta unidad de medida que se llama JUS. Bien, determinada esta unidad de medida y fijado el valor que tiene durante todo el año, para determinar la competencia se debe tener en cuenta el capital nominal de lo que se va a reclamar. O sea, que si tienen un pagaré de 1.000.000 de pesos, no va a incluir los intereses que ese título ha devengado a los efectos de iniciar la acción judicial, sino que va a ser por el valor nominal. Si tienen una cuestión de responsabilidad civil, va a ser por el valor que se estime del daño, el valor del daño por la indemnización que se reclama. O sea, nunca va a incluir intereses ni ajustes, sino que siempre va a ser el de valor nominal. Esta es una cuestión que ha quedado solucionada con la interpretación que se les daba al artículo 7 del Código derogado y que estaba solucionado por interpretaciones jurisprudenciales. También tenemos los casos donde hay acumulación subjetiva. Cuando hay acumulación subjetiva de causa, no modifica la regla, o sea que va a mantener, o sea que si hay una persona que ejerce en forma acumulada 1, 2 o 3 acciones, la suma de todas las acciones va a determinar, o sea, la suma de las pretensiones que contenga la acción va a determinar la competencia y no va a modificar la regla de competencia por valor. O sea que esta competencia por valor la vamos a tener que tener en cuenta cuando tenemos cuestiones de consumo o cuando tenemos cuestiones de responsabilidad civil. O sea que se suman las causas y el resultado exacto. se tiene en cuenta como capital nominal. Exacto, o sea que se van a sumar el valor de las pretensiones. Entonces, sumado el valor de las pretensiones, va a determinar la competencia, si es competencia del juzgado civil o es competencia del juzgado de paz letrado. Lo mismo ocurre si hubiera acumulación objetiva. Se tendrá en cuenta el monto total de las acciones acumuladas. O sea que siempre se tiene en cuenta el valor nominal, no se suman intereses, o si ha transcurrido un año y está reclamando intereses, no se los pueden sumar a la pretensión, sino que va a ser un tema de reclamo, o sea, la pretensión va a ser el monto nominal con más los intereses que correspondan, pero eso se irá a determinar en la sentencia, no para fijar la competencia. Después tenemos las cuestiones de ampliación de demanda o de reconvención en su caso. Fundados en la misma causa obligacional, no altera la competencia del juez, aunque sumados los montos excedan el límite de su competencia. Supónganse que se ha iniciado una acción de daños y perjuicios en un juzgado de paz letrado porque están reclamando 500.000 pesos de indemnización. Pero a lo mejor fue un hecho múltiple donde afectó a varias personas. Sí, la reconvención de una de las partes, o si hubiera una causa iniciada en forma individual, va a quedar radicada ante el juez
que se inició el proceso, no va a modificar la competencia. O sea, la ampliación de demanda, supónganse que se hace por 1 millón de pesos, o la reconvención se hace por una suma mayor. Entonces, entre lo que reclama el actor y lo que reclama el demandado, en el código anterior se debía controlar la competencia y si estaba en un juzgado de paz letrado, pasaba a un juzgado civil. Pero en la actualidad no, queda radicada la causa sin importar el monto ante el juez que fue iniciado la primera causa. O sea, que dice, aunque sumados los montos, excedan el límite de su competencia. O sea, esto es a los efectos de acumular los procesos donde hay reclamos recíprocos ante un mismo juez y no tener que estar controlando la competencia. Bien. ¿Les quedó claro la competencia por valor o tienen alguna dificultad? Yo creo que está legislada mucho más simple que lo hacía el código anterior. O sea, y las diferencias de competencia son dos materias nada más. El resto de la materia no nos tenemos que hacer problemas o estar determinando a ver cuál es el juez competente. Profe, para aclarar nomás, en Sí. el caso de la competencia subjetiva y en la objetiva, en la subjetiva, a pesar de que se dé esa acumulación, no se modificaría, igual que en la objetiva. Claro, no se modifica el tribunal que está interviniendo. Bien, eso era. Gracias. Bien. Bueno, ahora tenemos determinado, o sea, como todas las competencias que nos da el código, vamos a ver cuándo se radica definitivamente la causa ante un juzgado. Se puede revisar la competencia de oficio por la materia, la cuantía y el grado. Excepcionalmente la de territorio. O sea, ¿quién es el primero que va a controlar la competencia? Es el juez. Pero la primera visión que deben tener las partes para iniciar un procedimiento va a ser el actor, que va a hacer la elección de cuál es el juzgado competente. O sea, la elección de la competencia está en cabeza del actor. Una vez deducida la acción, el juez va a poder controlar su propia competencia y la puede controlar de oficio, o sea, por su propia iniciativa, ya sea por la materia, por la cuantía y por el grado, porque hemos dicho que estas tres competencias son improrrogables. Entonces, si les doy un ejemplo, si se deduce una acción ejecutiva con estructura monitoria ante un juzgado civil, el juez la va a controlar de oficio y va a decir, no es materia que me corresponde, y se va a declarar incompetente. Ya sea por la materia, la cuantía y el grado, porque corresponde el control de oficio. Y excepcionalmente la territorial. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la competencia territorial es prorrogable, pero tenemos prohibiciones de esta prorrogabilidad de la competencia, que es en el caso de los consumidores, de las hipotecas, de los contratos de hipoteca y de prendas. En beneficio de los consumidores, el juez de oficio puede controlar la competencia de oficio, la competencia territorial, especialmente en los pagares de consumo, que son en su mayoría los que a veces tienen una prórroga de competencia o que no lo deducen ante el domicilio del demandado. O sea que en estos casos el control es que coincida que el título o el instrumento cual ejecuten sea ante el juzgado del domicilio del demandado. No lo pueden llevar a otro tribunal. Entonces, este es el primer control que se hace al inicio. Lo hace el juez con respecto a estas competencias. Y además el juez puede controlar la competencia hasta que celebra la audiencia inicial
o declare la cuestión de puro derecho, o se haya declarado el juicio abierto, el juicio sucesorio o el concurso. O sea, que en toda esta etapa, si surgiera alguna cuestión con el domicilio del demandado, si fuera una cuestión de consumidores, o si resultara que la materia o el objeto de la litis, de acuerdo a la contestación, a la pretensión, el juez la advierte en esta etapa del proceso inicial, que es desde la deducción de la demanda hasta la celebración de la audiencia inicial, el juez tiene la facultad de controlar de oficio por su cuenta estas competencias. Una vez que se cerró la audiencia inicial, ya no se puede, el juez ya no se puede declarar incompetente ni puede controlar la competencia y se va a radicar definitivamente ante su juzgado y esa competencia ya es inamovible. No pueden venir a deducirla o a pedir que se modifique. Y con respecto a las partes, el que tiene el control de la competencia es el demandado. ¿Y hasta qué momento la va a poder contestar? Hasta que la va a poder controlar hasta que conteste la demanda. En la contestación de demanda va a poderla controlar a través de una excepción previa de incompetencia u oponer excepciones previas o dilatorias. O sea que este es hasta el momento en que lo puede controlar la parte demandada. Si no deduce una excepción previa o una dilatoria de incompetencia, va a quedar radicada la competencia ante el juez que ha intervenido en la causa. Pasadas estas oportunidades, quedarán radicada la competencia en forma definitiva ante el juez que se ha elegido para que intervenga en la causa que se le ha dado inicio. Oh. Bien. Entonces vamos a ver cuáles son las herramientas o los procedimientos por los cuales se puede controlar, se puede hacer este control de competencia, que lo tenemos en el artículo 9, 10 y 11 del Código Procesal Civil. La falta, a ver, no, sí. La falta de jurisdicción es insubsanable y puede plantearse en cualquier estado del proceso por la vía de inhibitoria. O sea, que si tuviéramos alguna causa donde nos encuadra en el artículo 4 con respecto a la jurisdicción, vamos a tener, o se va a deber tramitar un incidente de inhibitoria, que ya lo vamos a ver cuál es el trámite, y se controla en cualquier momento del proceso. Estas herramientas que nos da el código a los efectos de controlar la competencia, lo vamos a tener por vía de declinatoria o por vía de inhibitoria. Y especialmente esto es para la competencia territorial, porque la competencia, ya hemos visto que la competencia por materia, por grado y por cuantía, tiene la facultad de ser controlada por oficio. Entonces, con respecto a la declinatoria, la van a poder utilizar las partes en litigio cuando las cuestiones de competencia entre jueces de tribunales de una misma circunscripción judicial solo puede promoverse por declinatoria. Es decir, que se va a plantear un incidente y se va a controlar la competencia a pedido de las partes. Deducido en la oportunidad que este código señala la correspondiente excepción. O sea, que el pedido de declinatoria al juez se va a hacer a través del trámite de la excepción de incompetencia. Esto es para los jueces que están dentro de una misma jurisdicción. Y para la inhibitoria
es para los jueces de distintas jurisdicciones, de distintas circunscripciones. O sea, si necesitan plantear una inhibitoria, va a ser cuando puedan ser competentes jueces de distintas circunscripciones. Igual que con la falta de jurisdicción va a ser tramitada por el incidente de inhibitoria. ¿En qué momento? Es en el plazo de contestar la demanda, o sea, recibida el traslado de notificación, tienen el plazo de contestación de demanda, ya sean de 10, de 15, de 5, según el tipo de procesos que se trate, van a poder plantear la inhibitoria ante el juez que se crea conveniente. O no conveniente, sino que se crea competente. Esa presentación va a tener una vista al fiscal, porque en todas las cuestiones de competencia siempre va a intervenir el Ministerio Fiscal, porque la competencia es de orden público, es un interés del Estado que distribuye la jurisdicción. Y el juez resuelve. La resolución, o sea que es una resolución de incidencia unilateral, porque se la plantea la parte, se le da intervención al Ministerio Fiscal y el juez resuelve. Y esa resolución se le va a notificar con traslado al juez que está interviniendo y solicitará la remisión del expediente, o sea, va a pedir que se le remita el expediente. El tribunal requerido suspende el procedimiento. Se tramita con vista al actor, al Ministerio Fiscal, y se resuelve sosteniendo su competencia o haciendo lugar a la inhibitoria. O sea que este es el trámite que le va a corresponder cuando el juez que le ha pedido al juez que está interviniendo que le remita el expediente, puede ser la actitud que siga el juez que tiene el expediente ya iniciado. En intertanto se resuelva este incidente, se va a producir la suspensión. Y en caso de que haya un conflicto negativo de competencia, o sea que al juez que se le pide que se desprenda de su caso, no acepta y no hace lugar a la inhibitoria, ¿qué es lo que va a ocurrir? La va a tener que remitir de oficio al Tribunal Superior Común. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta, cuál es el superior común. Supónganse que un conflicto de competencia de este tipo se produce entre un juzgado de paz letrado de la 4ª circunscripción o de la 3ª circunscripción con respecto a un juez civil, no tienen el mismo superior en común, porque yo les decía los otros días que la competencia de apelaciones en lo civil la tienen las cámaras civiles de Mendoza, y las apelaciones de los juzgados de paz letrados y tributarios de la 4ª circunscripción y la 3ª circunscripción le corresponde a las cámaras laborales con asiento en cada una de esas circunscripciones. Entonces, en el caso del conflicto negativo de competencia, ya sea para la declinatoria, para la inhibitoria y a través de la excepción de incompetencia, la va a tener que resolver el superior. Entonces, si el Tribunal Superior de cada uno de los juzgados que plantean su conflicto negativo de competencia, porque los dos se consideran competentes, lo va a tener que resolver o la Cámara, si es común, o la Corte, porque sería el Tribunal Común Superior de estos dos juzgados. O sea que en la primera circunscripción las cámaras de apelaciones civiles entienden en las cuestiones de apelaciones de los juzgados de paz letrado, provinciales, departamentales y en los tributarios. Entonces, el Tribunal Común en la primera circunscripción y en la 4ª circunscripción sería la Cámara de Apelaciones, pero en la
tercera y en la cuarta circunscripción, el Tribunal Superior, en casos de que no sean de igual competencia, los juzgados que han creado este conflicto negativo de competencia, le va a corresponder intervenir a la Corte. Bueno, con esto hemos terminado el tema de competencias. No sé si les queda alguna duda, me la preguntan, y si no, vamos a pasar a hacer un trabajito de razonamiento de lo que yo he dicho y cómo ustedes lo han interpretado. Profe, tengo una consulta. Sí. No me queda claro bien el Tribunal Superior cuando no coinciden. Cuando no coinciden es la Corte. Por Bien, eso les ponía el ejemplo. Si se produjera un conflicto de competencia entre un juzgado de paz de San Martín con un juez tributario, un juez civil de otra circunscripción o de la misma circunscripción, si fuera una declinatoria, va a intervenir el Tribunal Superior, y el Tribunal Superior es la Corte, porque las cámaras de apelaciones no son las mismas. Ah, bien, perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Escuché a alguien que quería preguntar. Doctora, dijo algo con relación a los laborales en el caso de la tercera y no le entendí si era la segunda o la cuarta circunscripción. La cuarta y la tercera circunscripción, el Tribunal de Apelaciones para las cuestiones de los juzgados de paz letrado y tributario son las cámaras laborales con asiento en la ciudad de San Martín y en la ciudad de Tunuyán. Y los juzgados civiles de Tunuyán, de San Martín y los concursales, su órgano de apelación son las cámaras civiles de Mendoza. No sé si me entendés. Porque en la tercera... Sí, me había armado sobre cuáles circunscripción eran los laborales. En la tercera y en la cuarta. En la primera y en la segunda estarían las cámaras civiles de apelaciones. Tercera y cuarta es donde hay laborales. En la tercera y en la cuarta no hay cámaras civiles. Y por acordada le está asignada la competencia a las cámaras laborales. No es tarea que les gusta a las cámaras laborales tener que intervenir en cuestiones civiles, pero está organizado así y es la competencia que les ha asignado la Corte. Porque no se han puesto a funcionar o no se han creado la Cámara de Apelaciones en lo civil, en la tercera y en la cuarta circunscripción. Porque las cámaras de apelaciones son civil, comercial, mina, paz, letrado y tributario. Si ustedes ven la identificación del nombre de las cámaras civiles de la primera circunscripción y de la segunda, abarcan todas las materias. Y las cámaras laborales de la tercera y la cámara laboral de la cuarta son cámaras laborales y de paz, letrado y tributario. Son el nombre que tienen. Entonces, absorben la competencia de apelación de los juzgados de paz, letrados y tributarios. ¿Está bien? Profe, sí. Tengo una consulta. Entonces, el control de la competencia, cuando hablamos de territorialidad, hablamos de estas dos modalidades, declinatoria y inhibitoria, siempre al demandado tiene que haber la posibilidad de plantearlo entonces como excepción o como incidente, pero para exclusivamente el territorio. Para lo otro tenemos la etapa. Tenemos el control, claro. Y si no tenemos, también lo pueden plantear directamente como excepción de incompetencia. Supónganse que el juez no controló de oficio ni la competencia de grado, ni la de materia, ni la de valor. También el demandado tiene la posibilidad de deducir la excepción, pero no va a ser ni por vía de declinatoria ni por vía de inhibitoria, sino que va a ser por excepción de incompetencia. Bien, gracias. Profe, la otra consulta.
Sí. Yo me había quedado con que en la clase pasada había explicado que en la tercera y en la cuarta circunscripción, como no había Cámara de Apelaciones, te ibas a la primera circunscripción. En los juzgados civiles. Ah, bien, bien. De los juzgados civiles. Pero, Listo. Entonces lo demás tenemos las cámaras laborales. exacto. Perfecto. Muchas gracias, Las profe. cuestiones civiles y concursales de la tercera circunscripción tiene competencia en las cámaras civiles de Mendoza. Y en lo concursal, en la cuarta circunscripción, la competencia la tienen los juzgados concursales de Mendoza, porque no tienen juzgado concursal en la cuarta circunscripción. Perfecto. Muchas gracias, profe. Ahí sí me quedó Bien. claro. Bien. Marita, estamos Sí. en hora, no sé si, Bueno, cierro el power y